Y vamos a continuar. Esto ya lo vimos. Tiene que ser otro. A ver, esto lo voy a borrar. Clase 15, estamos listos. Ahora trabajamos con la clase número 16. Uy, ¿qué pasó aquí? Ya, vamos a regular. Aquí debemos poner especial atención porque lo que vamos a observar es el procedimiento para nuestro trabajo exegético. Lo que vamos a ver ahora es lo mismo, paso por paso, lo que usted debe realizar en su exégesis. ¿Cuál es la epístola que va a utilizar para realizar la exégesis? Gálatas, capítulo 4, verso 8 al verso 11. Comenzamos entonces con la metodología exegética correspondiente al género epistolar. Las razones por las cuales se comienza con el género epistolar en las metodologías exegéticas es porque este género predomina entre los libros del Nuevo Testamento. Además, las epístolas son consideradas como la explicación teológica de la fe cristiana. También la epístola se presta mejor para servir como modelo exegético primario para el estudio del resto de los géneros bíblicos. Generalmente las epístolas tienen un tema central alrededor del cual se construye la exposición doctrinal y ética. Son documentos que se escribieron de una vez, por tanto sus partes se iluminan mutuamente. Esto nos ayuda a estar conscientes en qué forma el pasaje que estamos leyendo se relaciona con el resto de la epístola. Son también altamente valoradas en el canon de las Escrituras, debido a su fuerte orientación eclesiástica. ¿Cuáles son los pasos de la metodología exegética epistolar? En el análisis estructural se reconocen el flujo de las ideas del autor de la epístola y recibe también el nombre de bosquejo sintético. En el análisis de los elementos claves no se consulta ayuda externa como comentarios, diccionarios, etc. Lo primero entonces que debemos realizar en nuestra exégesis es el análisis estructural. Es decir, es un bosquejo. Vamos a ver un ejemplo acá de un bosquejo. Este bosquejo, por supuesto, tiene que usted realizarlo sin ayuda externa, dependiendo solo de su pericia y de su comprensión para captar el flujo de las ideas principales de las ideas que están subordinadas. Este es mi bosquejo personal cuando realicé una exégesis de Gálatas. Todos los bosquejos van a ser diferentes. Algunos pueden tener 3 puntos, otros lo van a ampliar en cuanto a la cantidad de puntos o ideas principales, en 5, 6. Todos los bosquejos van a ser diferentes. Si usted ve también los bosquejos en la Biblia, los comentarios bíblicos, todos van a ser diferentes. El lector o el que está realizando el comentario, la exégesis, es el que determina, el que define y observa la estructura que ve en la carta. Es su interpretación de la carta, lo que él logre observar y cómo lo logra clasificar. Personalmente yo lo vi o lo bosquejo del siguiente modo. Algunos son más detallistas y otros más generales. Aquí yo traté de hacerlo lo más detallado posible. En el primer punto, otro evangelio, y recuerde que debe anotar el capítulo y el versículo al lado, la parte lateral. Esa es la división principal. Debe estar o estructurarse con números romanos la división principal.
y las subdivisiones o las ideas subordinadas con letras mayúsculas, A, B, C. Es un evangelio diferente, un evangelio pervertido, un evangelio de maldición. El evangelio de Pablo, que está comprendido este pensamiento del capítulo 1, verso 11 al capítulo 2, verso 10, es por revelación de Jesucristo, consiste en la libertad en Cristo, confirmado por los demás apóstoles. En el punto 3, Pablo objeta a los judaizantes, en el capítulo 2, verso 11 al capítulo 3, verso 5, quienes influenciaron a Pedro, pues la justificación es por fe en Cristo, no por obras de la ley. El Espíritu se recibe por la fe y no por las obras de la ley. Abraham fue justificado por la fe. Todas esas son las letras A, B, C y D. Están subordinadas a la idea principal que tiene que ver con Pablo objeta a los judaizantes. El propósito de la ley, llevarnos a Cristo, mantenerlos esclavos hasta que llegue Cristo. La preocupación del apóstol Pablo, porque los Gálatas quieren volver a la esclavitud de la ley. Mire, ahí está el tema. Bueno, así lo designé en este capítulo 4, verso 8 al 11. Pero recuerde que usted es el que debe darle el tema. Yo lo bosquejé de esa manera. Por eso les ruega que se haga como él, es decir, que se identifique como él. Porque los Gálatas se han hecho enemigos del apóstol Pablo, por decirle la verdad, por las influencias de los judaizantes. Es necesario liberarse de la ley, por la alegoría enseñada por Sara y Agar, porque Cristo nos hizo libre de la ley. En el capítulo 5 hasta el capítulo 6, verso 10, presenta un contraste entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Los que se dejan guiar por el Espíritu no están bajo la ley. Las obras de la carne se listan en el verso 19 al 22, los frutos del Espíritu. Consejo para andar en el Espíritu, el guardar la ley es andar conforme a la carne. En Cristo las obras de la ley ya no valen para nada. Y hay bendiciones finales en los últimos versículos bíblicos. Ese es un ejemplo de mi bosquejo, pero cada uno de ustedes va a desarrollar su propio bosquejo de acuerdo a lo que logre captar la estructura de la carta a los Gálatas. Esta parte se Hermano realiza Pablo, sin depender de ayudas externas. Usted es el que elabora su propio bosquejo. Y recuerde, las ideas principales, números romanos, las ideas subordinadas, letras mayúsculas. Sí, hermano Sebastián, adelante. hermano Pablo, consulta. Por lo que yo estoy leyendo acá, esto es más o menos lo relacionado a lo que tenemos que hacer nosotros en la tarea de exégesis, ¿cierto? Eso es lo primero que tiene que hacer usted. Ya, pero Lo eso primero. está muy relacionado con lo que ya hice en la tarea 8, o ahora va a explicar ya más o menos cómo hay que abordarlo. Así es. Lo mismo que hizo usted en la tarea número 8. Entonces, tengo que adentrarme un poquito más de lo que ya hice en la 8. No sé cómo estaba su tarea 8, hermano Sebastián. No sé si yo le hice algunas observaciones ahí. Sí, me puso que tenía que ahondar un poquito más en las mayúsculas, 98 puntos. Ah, muy bien, muy bien. Tiene que seguir el modelo que entrega el libro de Maximiliano Gallardo de una exégesis a la epístola. El modelo que está ahí me parece mucho que es de Timoteo, creo. Entonces usted debe realizar el mismo procedimiento que menciona ese autor, Maximiliano Gallardo. No debe Ah, ok. apartarse ni a diestra ni a siniestra, porque todo lo que está allí, todos los pasos que usted debe dar van a ser evaluados. Y ahí cada uno de los elementos tiene eh, su propio porcentaje. Ya, ok, ahí entendí. Perfecto, hermano Sebastián. Eso es lo primero entonces que hay que hacer. El análisis estructural, es decir, el bosquejo. El primer punto de su exégesis. Ahora, en el segundo punto de su exégesis. Recuerde siempre su trabajo exegético. Vea el modelo, por favor. El modelo es muy importante que usted lo tenga presente porque usted debe entregar tal cual como el modelo lo enseña, lo menciona. Análisis de los elementos claves. En el autor, usted ya realizó esta tarea. Anotar todos los datos personales que el autor entrega sobre sí mismo en la carta. Absolutamente todo. Por ejemplo, aquí tenemos el libro de Gálatas. Gálatas, Gálatas, Gálatas.
Aquí dice Gálatas. En este punto el autor, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo de sí mismo en esta carta? Que él es apóstol, no de hombre, sino directamente nombrado por Jesucristo. Capítulo 1, verso 1. Pongo una coma, esto se redacta en modo de párrafo, no con viñetas, sino como párrafo, debe elaborarse como párrafo. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. El apóstol Pablo está maravillado porque ve que los de Gálatas se están volviendo a otro evangelio. Capítulo 1, verso 6. Este mismo procedimiento del capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso, verso 18, usted debe de registrar absolutamente todo lo que el apóstol Pablo dice de sí mismo, de manera exhaustiva. Mi hermano Pablo consulta, ¿Sí? con respecto a lo que usted acaba de decir, por ejemplo, en los datos del autor, ¿verdad? Es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Toda la carta. Solamente en autor. Exactamente. Ajá. Y Solamente lo que, después, solamente lo que el ah, apóstol Pablo diga de sí mismo. dice de sí mismo. Perfecto. Harta lectura. Usted se va a dar cuenta que tiene que Sí, leer la epístola de Gálatas mm, como 10 veces más o menos. claro. Hartas veces, muchas veces. Bueno, la primera lectura usted se familiarizó con Gálatas. La segunda lectura usted trató de hacer un análisis estructural del bosquejo. La tercera lectura determinó el autor. La cuarta lectura los receptores. La quinta lectura la vocación. Debe leer varias veces la obra. En el receptor ahora, usted vuelve a leer toda la carta otra vez. Y ahora va a registrar y poner atención sobre los receptores. Debe anotar todo lo que el apóstol Pablo dice acerca de los destinatarios de la carta, es decir, de los Gálatas. Debe ser exhaustivo, minucioso, debe ser riguroso, preciso y dejar al lado el versículo bíblico que respalda su afirmación de lo que dice el apóstol Pablo de los receptores, tal cual como se encuentra en el modelo de una exégesis. Y después de esto del capítulo 1 hasta el capítulo 6, es decir, todo lo que Pablo dice acerca de los receptores en toda la carta. Y después vuelva a leer por tercera vez la epístola a los Gálatas en este punto del análisis de los elementos claves. Y ahora usted pone atención y anota todo lo que el apóstol Pablo dice respecto a las circunstancias o a los motivos o a la ocasión por la cual Pablo escribe esa carta o esa epístola. Todos los problemas que se han originado. ¿Y por qué escribe esa epístola? Esto usted ya lo hizo ya. Algunos le mencioné alguna sugerencia, otros lo hicieron bien, pero yo me recuerdo que repetí varias veces, debe ser exhaustivo, debe ser preciso, debe ser lo más riguroso posible, que no se le escape ningún detalle, tanto explícito como implícito, acerca del autor, receptores y ocasión. Usted esto ya hizo la primera parte, la segunda parte también lo hizo, por lo tanto ya ha avanzado bastante en su exégesis. Vamos entonces al tercer punto. Contexto histórico general. Acá usted comienza a trabajar con materiales de ayuda y de referencia. En los pasos anteriores solamente utiliza la Biblia, pero ahora usted comienza a trabajar con libros de referencia. Ahora sí va a necesitar
comentarios bíblicos y otras obras. En el primer punto, A, usted debe investigar sobre los elementos religiosos, culturales, sociales e históricos de la ciudad donde se encontraba la iglesia a la cual se dirige la epístola. Debe investigar entonces en libros de consultas, en diccionarios. Yo le junté algunos diccionarios, libros de consulta. Si usted encuentra más material, mucho mejor todavía. Sobre los elementos religiosos. ¿Cuál era la religión de Galacia? ¿Cuáles son los aspectos culturales de la iglesia de Galacia? El contexto social de Galacia, el contexto histórico de Galacia, donde se encontraba esta iglesia. Todo eso se lo van a indicar los comentarios, los diccionarios, los libros de introducción al Nuevo Testamento o al libro de Gálatas. Ese es el primer punto con respecto a la ciudad. Todos los elementos que pueda recabar acerca de la ciudad. Los que han tomado redacción y elaboración de monografía, recuerde citar la obra que utilizó como fuente de consulta y dejarlo al pie de página también. Los que no han tomado redacción y elaboración de monografía, omitan esto. Solamente los que han tomado redacción y elaboración de monografía. Luego, la persona. En los casos que la carta está dirigida a un líder, como en el caso de la carta a Timoteo y Tito, es útil estudiar brevemente los pasajes paralelos donde se menciona los tales. Este punto lo vamos a omitir en nuestra epístola porque no fue dirigida a una persona, sino que dirigida a la iglesia de Galacia. Por lo tanto, el punto B lo omitimos. No va a aparecer en nuestra epístola, en nuestra exégesis de Galatas. Pero la iglesia sí. Cuando la carta esté dirigida a una congregación, corresponde hacer un breve estudio de las circunstancias que rodearon la fundación y posterior desarrollo de esa iglesia. Los libros de consulta nos van a entregar datos acerca de la formación de la iglesia de Galacia. En el punto D, usted debe determinar la fecha y lugar de composición de la epístola. Normalmente se manejan fechas y lugares aproximados. Si usted lee un comentario bíblico que dice fue fundada el año 41, usted lo anota. Y hay otro comentario bíblico que dice fue fundado el 42, usted lo anota. Otro dice fue fundado en el año 43, usted también lo anota. Otro autor dice esto fue fundado en el año 70, usted lo anota. O 51, usted va a anotar todo. Todas las fechas que aparezcan en la epístola, usted lo anota. Tiene que ser exhaustivos también acá. Mientras más documentos usted cite, mucho mejor todavía. Y los lugares aproximados de donde se escribió la epístola. Esto usted también lo tiene. Ha realizado el trabajo. Yo a algunos le dije que ahondaran más, profundizaran más, consultaran con más comentarios, más material y fuente de consulta. Por lo tanto, ya ha avanzado bastante con sus tareas, avanzó con su exégesis, mis hermanos. Análisis contextual básico ahora. Este paso y el que sigue se deben llevar a cabo sin consultar comentarios ni diccionarios. Sin embargo, usar concordancias que le puede ayudar. Primero, determinar los límites del pasaje a estudiar. Esto ya yo se lo di en Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11. Ya está listo ya. El pasaje que va a utilizar usted para hacer su exégesis. ¿Qué más? Evaluar posible amplitud de contexto. Este punto también, parece que también lo hizo en una tarea. Evaluar la posible amplitud de contexto. ¿Qué significa esto? Lo que hicieron la tarea, recuerdan a qué se refiere evaluar posible amplitud de contexto. Por favor, ¿quién me podría indicar a qué se refiere este punto de la amplitud de contexto? Ah, Desde donde comienza la idea muy bien. Hasta, y donde termina, hasta hasta donde donde termina termina. la idea. Excelente. Donde comienza el argumento y donde termina el argumento. Tiene un nombre técnico que se conoce como la perícopa, que es una sección
que tratan de un mismo asunto, de un mismo argumento, de un mismo tema, de una misma narración, de una misma legislación. Perícopa se le denomina. La amplitud de contexto, entonces, si estamos en Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11, usted va a decir, el argumento o la idea que está desarrollando acá comienza en el capítulo 3, verso 2, por ejemplo, y termina en el capítulo 5, verso 18. Ahí usted determina de dónde comienza el argumento y dónde finaliza el argumento. Eso es la amplitud de contexto. Ahora reconocer los párrafos que componen el pasaje. Esto se refiere a dividir el pasaje en los párrafos principales que lo componen. Ayuda al poner título a los párrafos. En este caso no serían párrafos porque son pocos versos bíblicos. Entonces ahí usted va a reconocer las oraciones nada más. Aquí esto ya está, esto en realidad es un párrafo nada más. El identificar irregularidades contextuales. En alguna oportunidad el autor se desvía momentáneamente del argumento principal para luego volver a lo central de su exposición. Aquí en el libro de Gálatas no va a encontrar eso, por lo menos en esta sección que van a realizar su exégesis. Lo pueden encontrar en otras secciones, en otras partes. En Corinto lo van a encontrar o en otras epístolas. El apóstol Pablo está hablando de un tema y de pronto cambia abruptamente, drásticamente del tema y luego lo vuelve a recuperar o desarrollar o vuelve nuevamente a hablar del tema que dejó pendiente en otro capítulo. A eso se le denomina irregularidades contextuales. Si usted no encuentra irregularidades contextuales, va a indicar no hay irregularidades contextuales o sí contextuales o hay ausencia de irregularidades contextuales, pero ese punto debe estar ahí presente. Debe mencionar usted, no hay irregularidades contextuales en esta sección. Determinar el tema del pasaje provisionalmente. El tema, mis hermanos, no es una oración gramatical completa. El tema es una frase, es un título. El tema es un título. Es como un título del libro, por ejemplo. A ver, aquí hay un título de un libro. Comentario bíblico, comentario del contexto cultural de la Biblia. No es una oración gramatical completa, sino es un título nada más. Comentario del contexto cultural de la Biblia, del Nuevo Testamento. No es una oración entonces, sino una frase. Por lo tanto, debe ser breve, muy escueta, muy precisa. Leamos a ver Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11. Ciertamente, trate de determinar el título para esta sección, mis hermanos. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. De acuerdo a esos 4 versículos bíblicos, ¿cuál podría ser el tema? La vida antes de la fe. La vida antes de la fe, muy bien, dice Álvaro. Sebastián, la vida antes de la fe. ¿Quién tiene otro título? La vida antes de la fe, dice el hermano Sebastián. ¿Quién más? Pablo indica que volvieron a rudimentos del mundo o algo así. ¿El título cómo sería entonces? Una exhortación a no volver atrás, algo así, ¿o no? Y eso. Exhortación a no volver atrás. Muy bien, exhortación a no volver atrás. O exhortación a no volver a los rudimentos del mundo, perfecto. O volverse a esclavizar también puede ser. Bueno, esos son algunos títulos. Eso es un título, un tema. Breve, escueto, frase, no oraciones gramaticales completas. Bien,
esa es la determinar el tema del pasaje provisionalmente. ¿A eso se refiere usted, Así cierto? es, exactamente. Estamos en el Ah, punto E. Eso es. Eso es lo que hay que realizar en este punto. ¿También usted realizó este punto ya? Creo que sí. Sí. O sea, ya tiene casi la exégesis casi hecha ya. No va a trabajar mucho. Muy bien, acá estamos entonces en el quinto punto. Análisis contextual detallado. En el análisis del texto griego, bueno, aquí no va a trabajar con el texto griego, por supuesto que no. Si el estudiante no tiene conocimiento del griego, hará uso de una versión y procurará tener a su alcance varias traducciones como referencias. Entonces, en el análisis de las palabras, yo creo que, a ver si recuerdo, el- creo que las palabras que tenían que ustedes analizar era volverse, rudimentos, pobres, débiles, esclavizar, guardar, días, meses, tiempos, años, temor. Creo que esas son algunas palabras que debe a usted analizar. Usted entonces debe emplear acá en este punto, análisis del texto, varias versiones bíblicas y anotar. Esto lo traduce la Nueva Versión Internacional, esto lo traduce la Dios habla hoy, o la palabra Dios para todo. Ahí voy a ver cómo lo traduce la Dios habla hoy. Efesios 4. Aquí dice 4:8 tiene que ser. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes? Y aquí entonces, en la Reina Valera dice, volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos. Aquí dice, débiles y pobres poderes. Ahí debe anotar usted que la Dios habla hoy, lo traduce como poderes. Y hacerse sus esclavos. Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. Mucho me temo que mi trabajo con usted no haya servido de nada. O en vano, dice la otra traducción. Y aquí abajo de esta versión, Dios habla hoy, en la F, en la L tiene que ser. Bueno, no dice mucho tampoco. Bien, esto es en este punto. Reconocer las figuras retóricas también. En el segundo punto, reconocer las figuras retóricas. Ahí usted va a indicar si hay algunos símiles, si hay parábolas, si hay uso de sinécdoque, metonimia, entre tantas otras figuras literarias. Ahí usted menciona cuáles son las figuras literarias que encuentra en Gálatas capítulo 4, versos 8 al 11. Y en el punto C, evaluar posible uso del Antiguo Testamento. Aquí no hay uso posible del Antiguo Testamento, por lo menos en esta parte, en el capítulo 4, verso 8 al 11, donde si hay alusión al antiguo pacto es en el capítulo 3, verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el capítulo 3, verso 6 sí hay una alusión al Antiguo Testamento. En este punto, el C, evaluar posible uso del Antiguo Testamento, a usted lo menciona cuando un texto que se está utilizando para hacer una exégesis está refiriéndose, aludiendo, citando el Antiguo Testamento. Si no lo cita, entonces no lo menciona. No hay uso del Antiguo Testamento, lo pone al lado, por ejemplo, pero debe aparecer ahí, que no se usa o no se hace referencia, no se alude al Antiguo Testamento. Y ahí se cumple este punto, análisis contextual detallado. Después hay un sexto punto,
Uso de contexto particular del pasaje. Ejemplo, para comprender Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7, exige investigar sobre las costumbres familiares grecorromanas respecto al reconocimiento social de los herederos de la familia, el lugar de los esclavos y la educación de los hijos. Hay un libro que le ayuda a cumplir este punto, el capítulo 6, que es este. Este libro es comentario del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento, por un erudito, Craig Kinner. Yo le voy a sacar bueno, no son muchas páginas. A ver, voy a buscar acá en Gálatas. A ver, Gálatas. Gálatas, Gálatas, Gálatas. Aquí está, capítulo 4, verso 8 al 11. Perfecto. Yo le voy a sacar una fotografía acá a este libro y se lo voy a enviar a sus correos. Se lo voy a enviar mejor. Esto alcanza a escanearse esta página con una foto, yo creo que está bien. Con el celular yo le voy a sacar una foto y, y con esto ustedes van a cumplir este punto del sexto. Reconocer el contexto histórico particular del pasaje. En 2 páginas van a solucionar este problema o este punto. Bien. Pero este libro le va a ayudar, y si alguien puede comprar el libro, magnífico, mejor todavía. Pero se lo voy a enviar y lo van a tener al grupo de WhatsApp de estudiantes de hermenéutica o de online, le va a llegar. Luego, uso de pasajes paralelos para aclarar puntos oscuros. Paralelos en la misma epístola, paralelos en escrito del mismo autor. Bien, aquí estamos entonces en Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11. Está hablando acerca de volverse a esclavizar. Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Volverse a esclavizar a la ley judía. Por lo tanto, usted va a buscar paralelos. Aquellos versículos bíblicos que hablan de volverse a esclavizar o volver a la ley judía. Usted va a notar todos los versículos bíblicos que el apóstol Pablo menciona en el libro de Gálatas que aluden a esa referencia o que aluden a ese tema de volverse a esclavizar a la ley judía. Aquí tiene que volver a leer toda la carta otra vez y buscar dónde dice el apóstol Pablo del Gálatas que el volver a la ley es volverse a esclavizar. Creo que lo menciona acá. A ver. re- sol- Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No, no, no está ahí. Bueno, hay que buscar si en Gálatas alude a volverse a esclavizar a la ley. Luego, paralelos en escritos del mismo autor. El apóstol Pablo en otra sección habló de exhortar a un grupo de personas a no volverse a esclavizar a la ley judía y de no volver a observar las fiestas judías otra vez. Lo menciona, si lo menciona en Filipenses, si lo menciona en Efesios, si lo menciona en Romanos, si lo menciona en Colosenses. Usted menciona Colosenses, capítulo 4, verso 1, por ejemplo. Esos son los paralelos en escrito del mismo autor. Y después se va a paralelos en escritos de autores neotestamentarios. ¿Qué escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Judas, acerca de volverse a esclavizar a la ley judía otra vez? Todo lo que usted encuentre sobre volverse a esclavizar a la ley judía, usted lo debe anotar. Que sean escritos de otro autor, no del mismo autor. Esos son los paralelos escritos de autores del neotestamentario. Bueno, en el Antiguo Testamento no hay nada acerca de esto, no lo va a encontrar. Paralelo en el resto de la Sagrada Escritura de volverse a esclavizar, no, el Antiguo Testamento tenían que estar sujetos a la ley de Moisés. Por lo tanto, nunca va a indicar encontrar usted en el Antiguo Testamento de no volverse a esclavizar a la ley judía. Por lo tanto, este punto no va a encontrar en ningún material. Eso se hace en este punto 7. Uso de pasajes paralelos para aclarar puntos oscuros. Y esos son los pasos. El análisis de los pasajes paralelos.
Bueno, usted ya sabe lo que es pasajes paralelos, que hablan de un mismo asunto en otras porciones de la Biblia. Después usted, después de haber reunido toda la información, el análisis estructural detallado, el autor, los destinatarios, la ocasión, las circunstancias, la ciudad, las personas, la iglesia, el contexto histórico, político, geográfico, cultural, social. Después de analizar la amplitud de contexto, analizar las palabras clave, las figuras literarias, los modismos hebraicos, después de haber analizado también todas las versiones bíblicas y hacer uso de los pasajes paralelos, paralelos del mismo autor, contexto general, contexto inmediato, contexto remoto. Después de haber hecho todo ese trabajo y ese esfuerzo hermenéutico, entonces ahora usted está en condiciones, utiliza toda esa información y lo vierte para concluir, para realizar sus conclusiones exegéticas. A esta altura corresponde poner por escrito las conclusiones alcanzadas. Pero no está ahí completa su exégesis. Tiene que hacer algo más. Tiene que enriquecer las conclusiones ahora. Solo en esta última etapa se hace necesario comparar nuestras propias conclusiones con aquellas encontradas en los comentarios bíblicos. Estas conclusiones son, la primera, el punto 8, octavo, son conclusiones suyas, en base a toda su investigación previa. En el punto noveno, allí usted ahora compara sus conclusiones con lo que otros han concluido de ese tema. Quizá usted no consideró algunos elementos que otros sí lo vieron. También se puede dar cuenta que usted vio lo que otros no vieron. También puede ocurrir eso. Por eso se llama enriquecimiento de las conclusiones. La conclusión suya va a ser enriquecida cuando lo comparen con otros. Entonces aquí usted utiliza todos los comentarios bíblicos que encuentre para enriquecer sus conclusiones. Pero falta otro punto para terminar su exégesis. No ha acabado el asunto todavía. Falta uno de los más importantes, que tiene que ver con las aplicaciones prácticas. Aquí corresponde aplicar los principios extraídos de la exégesis a la situación contemporánea de la iglesia. Entonces usted ahora, teniendo todo el trabajo previo, ha concluido su exégesis, ha enriquecido su exégesis. Ahora llega el momento del saber comprensivo que mencionaba, tiene Paul Ricoeur, creo que lo mencionaba, es decir, de actualizar el pasaje bíblico a nuestro mundo, a nuestro contexto, a nuestra vida espiritual, de la iglesia local, social, cultural, política, económica, nacional, como usted quiera denominarle, aplicar ese pasaje bíblico a nuestro contexto. Ahí concluye el trabajo exegético. Eso es una exégesis. Los que tomaron redacción y elaboración de monografía adjuntan una, una bibliografía al final de todos los materiales que utilizaron y todas las fuentes que utilizaron para realizar su exégesis. Bien, eso es el procedimiento para la exégesis entonces, mis queridos hermanos. ¿Alguna pregunta hasta ahora de esta parte? ¿Qué les pareció? Ese es el procedimiento Hermano, en completo. el punto número 8 uno llega a las conclusiones, ¿verdad? Exacto. Pero después para enriquecerla en el punto 9 uno tiene que volver a tomar esas mismas conclusiones obtenidas en el punto 8 y colocar, ¿o no? O uno No, le coloca adicionalmente en ahora otra parte. cita, ahora usted se pone a citar lo que otros han concluido sobre ese pasaje bíblico nada más. Ah, ok. Ahí Perfecto. va a tener que citar a varios autores. Mm, gracias. ¿Alguien más, mis hermanos, sobre este punto o sobre la metodología exegética para una epístola?
Entonces entiendo, hermano Pablo, que hay que seguir, así como lo guió usted aquí en la presentación, la tarea que hay que realizar, leyendo Gálatas completo y siguiendo los pasos que usted explicó. Y lo que están en el libro de Maximiliano Gallardo. Ah, claro, para seguir los puntos de Maximiliano. Sí, tiene que seguir Maximiliano Gallardo. Todo, paso por paso, punto por punto, sin perder absolutamente nada de lo que el manual dice. Ok. ¿Qué página, disculpe? Se me olvidó. Las páginas, ¿sabes? ¿Cuáles son las páginas? Si no me equivoco, es de la 41 a la 46, ¿o no? Tendría que revisar, pero... 46, 48, si no me equivoco. Ah, 46, ok. 48. Ah, ok. Bueno, ahí no es tan complicado de verlo porque tiene que imprimir la página donde le dice a usted el procedimiento para hacer un exégesis de la epístola y después él da un ejemplo. Entonces usted imprime el procedimiento, la metodología de una epístola para hacer la exégesis e imprime también el ejemplo, el modelo. Y ese lo va a guiar. Ok, ya, entiendo. Bien, mis hermanos, ¿alguien más? ¿Otra duda? Esto era un trabajo exegético. No era tan complicado, no sé, ¿qué dicen ustedes? Bueno, harto trabajo, ¿eh? Pero usted ha Harta lectura, avanzado. ¿no? Sí, harta lectura y además que usted ya tiene avanzado su exégesis, ya no le va a costar mucho. Y los hermanos que estuvieron antes de este año sufrieron con la exégesis porque las tareas no estaban estas tareas con la finalidad de adelantar la exégesis. No estaba el análisis estructural detallado, por ejemplo, el autor, los destinatarios, la ocasión, la ciudad, la iglesia, la fecha, analizar algunas palabras, por ejemplo. Eso no estaba, sino que todo eso se realizaba cuando terminábamos esta parte. Entonces no todos podían cumplir con la exégesis, algunos se demoraban en entregarla. Sufrieron los, sufrieron los hermanos antes de este año con el trabajo exegético. Pero traté de ayudar bastante con adelantar este trabajo exegético. Ahora no debería haber tantos problemas como en años anteriores. Pero vamos mejorando de a poco. Bien, entonces este es el modelo principal, fundamental, el que predomina en el Nuevo Testamento, el género. Ahora vamos a ver el procedimiento para la interpretación o una exégesis de los evangelios. Se realiza un estudio del contexto histórico general de los evangelios. Los evangelios no exactamente biografías, aunque contienen elementos biográficos, no consisten en relatos con rigurosidad cronológica de los acontecimientos narrados, ya que hay un fuerte sentido de adaptación de los eventos a las necesidades particulares de la comunidad a la cual fue dirigido este documento original. Se requiere considerar cuidadosamente los énfasis particulares del evangelista, la organización del contenido, la posible comunidad original receptora del Evangelio a estudiar. Entre los estudios del contexto general se incluye la situación política. Entonces, el estudio del contexto histórico general, ¿qué se realiza acá? Se considera la situación política. Ahí tendríamos que hablar entonces del Imperio Romano en el contexto histórico general. Si alguien quiere, en el futuro, si alguien quiere hacer un exégesis de los evangelios, en el primer punto va a tener que estudiar el aspecto político. Estaban sujetos bajo el Imperio Romano, estaban organizados de tal manera, ocurre en la provincia, define también o sitúa la zona geográfica, todas las provincias de Galilea, Judea, Samaria, y Turea, Tracónita, entre otros. Eh, el Sanedrín también, que tiene que ver con la parte, bueno, es religioso, pero hay una autonomía religiosa, es parte también de la política. El estudio de elementos culturales judíos, cómo estaban organizados, cuáles eran sus libros, cuáles eran sus ritos, los templos, el sacerdocio, las fiestas judías, las sectas también.
Todos esos elementos deben estar ahí en este primer punto del contexto histórico general. En la situación religiosa, cómo era la situación religiosa en esa época, la secta religiosa, política, la economía, cómo, a qué se dedicaban, a la agricultura, la pesca, el comercio, comercio internacional, comercio local, las leyes que existían y prevalecían en este sector y las leyes religiosas también que existían bajo el Imperio Romano. Todos esos elementos deben estar considerados en este punto del estudio del contexto general. Luego el análisis estructural. Se debe elaborar un bosquejo. Por la extensión y complejidad de los evangelios, no es obligatorio hacer el bosquejo por sí mismo, aunque el esfuerzo realmente valdría la pena. Entonces acá puede ayudarse de comentarios bíblicos para elaborar un bosquejo. Aunque usted lo puede hacer solo y valdría mucho la pena, dice también el autor Maximiliano Gallardo. Luego, reconocimiento de las características propias del Evangelio. Consultar con introducciones al Nuevo Testamento. Comentarios, diccionarios bíblicos también. Reconocer énfasis específico del evangelista, de Mateo, depende de con quién esté realizando su exégesis, puede ser con Mateo, Marcos, Lucas o Juan. El propósito de uno de estos evangelios, los posibles receptores originales, a quién escribió Mateo, a quién escribió Juan, a quién escribió Lucas, a quién escribió Marcos. Autor también, quién él es el autor, cuándo lo escribió, cuándo se escribe, la fecha, lugar y fecha de composición de la obra. Todo eso se deja registrado en este punto tercero. Análisis contextual básico, sin consultar con comentario ahora. Determinar los límites del pasaje que usted tenga interés de analizar. Luego, evaluar la amplitud de contexto. Usted evalúa la amplitud de contexto gracias a su bosquejo previo. Por eso es que es importante el bosquejo previo, porque tiene que evaluar la amplitud de contexto, es decir, dónde comienza la idea, dónde finaliza la idea. Luego, reconocer los párrafos. Los párrafos son un conjunto de oraciones que desarrollan una idea en común. Reconocer la función del pasaje en la estructura total de la obra. Usted tiene el bosquejo general y luego hay un pasaje que usted va a analizar y debe reconocer qué función cumple este pasaje con la estructura total o el propósito total de la obra. Determinar provisionalmente el tema del pasaje, de qué está tratando específicamente este pasaje que voy a utilizar para realizar la exégesis. En el punto 4, análisis contextual detallado. Aquí yo analizo en griego, en el caso de los que sepan griego, los sustantivos, los verbos, las preposiciones, etcétera. Todo lo que nos ayuda a reconocer este análisis del texto. Reconocer cuestiones de género y retórica. Ya usted sabe hacer estos puntos, los símiles, las metáforas, la sinécdoque, la metonimia, los modismos hebraicos también. Todo lo que nos ayude a comprender el Evangelio. Evaluar posible uso del Antiguo Testamento. En Mateo abundan los pasajes del Antiguo Testamento. Si está aludiendo al Antiguo Testamento, entonces se menciona, está aludiendo el autor a Isaías capítulo 60, por ejemplo, verso del 1 al 6. El uso de contexto histórico particular del pasaje. Le va a ayudar el libro que le mencioné de Craig Kinner. Uso de pasajes paralelos. También usted ya sabe cómo se trabaja con los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos van a ser, depende de la narración, de la historia, de la parábola, de la situación que ocurrió en el Evangelio que está relatando el evangelista, va a compararlo con lo que dice, supongamos que en Mateo, lo va a comparar con Marcos, Lucas y Juan posiblemente. Conclusiones, luego conclusiones exegéticas, las suyas, sin depender de ningún comentario, después de todo el trabajo que usted realizó, concluye. Y después va a haber comentarios bíblicos, la mayor cantidad posible de comentarios bíblicos para enriquecer sus conclusiones. Y lo más importante, las aplicaciones prácticas, contextualizar el mensaje de las Sagradas Escrituras.
en nuestro contexto personal, de la iglesia local, político, económico, cultural, nacional, de cualquier naturaleza, pero que se aplique hoy, que se encarne en mi contexto, que cobre vida, que transforme el mundo donde estoy o me transforma a mí, donde yo me encuentro, transforma a la iglesia local donde yo me encuentro en base a lo que el evangelista dijo en el siglo primero. Esas son las metodologías de los evangelios. Trabajamos dos metodologías entonces, ¿no? La metodología de una epístola y la metodología del género biográfico o de los evangelios. Muy bien, mis queridos hermanos. Ahora ya estamos de la parte más práctica. Ahora hay que trabajar con la exégesis. La próxima semana se entrega la exégesis, pero yo le voy a dar una semana más adicional para entregar un buen trabajo. A medida que usted vaya avanzando, me puede ir enviando su avance y yo le voy realizando algunas observaciones con la finalidad de que entregue buen trabajo. Esa es la idea. Que sienta la satisfacción de entregar un trabajo exegético. ¿Algún comentario, mis hermanos? Eh, sí, yo creo que va a ser una tarea bastante enriquecedora. Quizás me queda un poquito trabado en enviar los trabajos, pero eh, creo que se ve muy enriquecedor todo esto. Y una consulta, ¿cada género literario tiene su propia metodología exegética? Sí, la próxima semana vamos a ver más otra forma. Por Ah, ejemplo, los profetas. Ahí usted debe determinar puede determinar. Otros elementos que no están comprendidos en los otros géneros, por ejemplo, el sensus plenior, la perspectiva profética, el mm, doble cumplimiento de la profecía, por ejemplo. Y el bosquejo no es general, sino que el bosquejo es en base al oráculo profético. ya. Pero, pero se parecen mucho. Bueno, ahí lo vamos a ver la próxima semana, el procedimiento de cada uno de los géneros. Y no hay irregularidades contextuales. Y la epístola sí, determinar las irregularidades contextuales. Pero en cambio ahí no. Algunos puntos cambian eh, de acuerdo al género literario. Hermano Sebastián, parece que iba a preguntar algo, No, hermano. le decía yo que va a ser un trabajo largo, pero igual se agradece eso de poder lo que voy avanzando para después no tener los detalles de alguna cosa y poder generar el trabajo bien. Exacto. Así que agradezco también de que sea así, no sea tan exhaustivo ni tan así como esto es lo que se entregó, esta es la nota que es. Así que no, agradezco la oportunidad porque uno está recién empezando y llegué como a esta parte como bien complicada y se me ha hecho un poquito difícil, pero ahí estamos. Perfecto, hermano Sebastián. Bueno, ya usted entregó todas las tareas ya, si no, no es mucho lo que va a trabajar, lleva un 50% adelantado ya. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a concluir con una oración a